Muy buenas amigos y amigas de YouTube. En este nuevo vídeo vamos a explicar cómo realizar un sencillo proyecto con una tarjeta Arduino que consistirá en crear una zona restringida, ¿vale? Con una barrera inmaterial, ¿vale? Una barrera anti-intrusión, evitando las típicas vallas que se ponían antaño para que nadie entrara en esta zona acotada, mientras esta máquina de aquí, que nos la he simulado con una especie de motor, con una hélice o con una aspa, con una cuchilla, como lo queráis ver, mientras esta máquina realiza un movimiento peligroso. De tal forma que el sistema, muy sencillito, está formado por un botón de marcha, un botón de paro y una excepción, que lo que va a hacer es pararnos la máquina si alguien intenta acceder a la zona mientras esta se encuentra en movimiento, de tal forma que nosotros podemos dar al botón de marcha y si un tío curioso intenta entrar, pues automáticamente nos para la máquina. Si lo hiciéramos desde el otro lado, damos a la marcha, esta persona intenta entrar por aquí, en el momento en el que entra en la zona restringida, ¿vale? Esta zona con raya rayada, negra y amarilla, pues automáticamente este motor se para. Así que si queréis ver cómo hemos conseguido hacer este proyecto, simplemente tenéis que quedaros a ver el vídeo. Antes de nada vamos a explicar el concepto del proyecto, que consiste en, esto lo vemos desde arriba, se ha visto desde planta, vamos a querer obtener una zona restringida, ¿vale? La cual se encuentra trabajando una máquina en su interior y no queremos que nadie cruce esta zona, invada esta zona mientras esta máquina se encuentre trabajando. En mi caso, bueno, pues tendríamos aquí un muro y aquí otro muro, de forma que esta máquina estaría trabajando en una especie de esquina. Entonces, en lo que consiste esto es pasar por aquí un haz de luz, ¿vale? Que nosotros vamos a simular con un láser. Pasar por aquí un haz de luz que va a rebotar en un espejo que vamos a colocar aquí. Láser, espejo, y aquí vamos a colocar una fotorresistencia LDR, que es la que nos va a decir, esto luego conectado a la tarjeta Arduino, pero bueno, esta va a variar su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que le llegue o no le llegue. Entonces, de forma que si el láser la está dando directamente nos dará un valor, y si nosotros cortamos aquí, porque ponemos un objeto entre medias, y aquí cortamos la luz, bueno, pues aquí la resistencia va a variar. La lista de materiales que hemos utilizado es la siguiente. Hemos utilizado una fuente de alimentación, ¿vale? De 5 voltios que nos proporciona hasta 10 amperios para el propósito que queremos, más que de sobra. Hemos utilizado un puntero láser, ¿vale? Como aquellos que se pusieron tan de moda antaño. Yo tenía uno por casa de cuando me lo compré de crío. Un puntero láser, bueno, pues que hemos abierto y que yo tengo aquí un poco modificado para que se pueda alimentar con la fuente de alimentación y no con las pilas que vienen de botón. Pero bueno, si tenéis uno que todavía funciona con las pilas de botón y de darle el interruptor, pues simplemente tenéis que dejar el interruptor fijo. Estos interruptores se quedan fijos muy fácilmente con una cinta de celo y daría luz constante. Por lo tanto, fuente de alimentación, puntero láser, algún tipo de material que nos haga de espejo, ¿vale? Podéis utilizar un espejo en sí, si tenéis un espejo pequeño. Yo lo que hice fue romper un CD que se grabó mal, y ya sabéis que la parte de atrás, la parte donde se lee y se escriben los CDs o DVDs, es como si fuera un espejo, ¿vale? Refleja la luz, te puedes ver la cara cuando lo limpias. Bueno, pues he utilizado un CD roto. He utilizado un relé, ¿vale? Que conmuta a 5 voltios para que pueda ser utilizado tanto por la fuente como por la tarjeta Arduino. He utilizado un relé, un motorcillo eléctrico, ¿vale? 3 resistencias de 4,7K, 2 interruptores. Estos pueden ser de muchísimos tipos, bueno, pues 2 interruptores cualesquiera. Yo tenía estos por casa. Una fotorresistencia, una fotocélula LDR y una tarjeta de Arduino, ¿vale? Con esto podríamos realizar el proyecto. En cuanto a la parte electrónica, en cuanto a la parte más material, pues lo único que hicimos aquí fue crearnos en una especie de madera, pues nuestra zona restringida, pintada con papel. Con estas masillas podríamos colocar tanto el espejo como el motor, y los 2 soportes de madera sirven, pues por aquí pondríamos el láser, por aquí saldría la luz.
Aquí pondríamos por detrás la fotorresistencia, y esto, bueno, pues es un papel que está simulando pues la esquina que nos generarían dos muros, dos paredes, ¿de acuerdo? Así que esto sería en cuanto a materiales que vamos a utilizar. Todos son muy fáciles de conseguir, o ya tendremos incluso por casa. Y si lo tenemos, podemos sustituirlo. Esta fuente de alimentación no hace falta utilizarla. Se puede utilizar una pila de petaca o lo que sea, ¿vale? O si no tenéis el relé, se puede también conmutar con un transistor. Bueno, eso ya vosotros veis, ¿de acuerdo? Esta es la lista de materiales que yo he utilizado. Vamos a ver cuál sería el circuito eléctrico de este sistema. Por un lado tendríamos la fuente de 5 voltios, ¿vale? A la que vamos a conectar tanto el puntero láser, podríamos conectar por aquí, ¿vale? Imaginémonos que este sería el puntero láser, como el motor, que es el que simula la máquina en movimiento. Y para cerrar el circuito del motor vamos a utilizar un interruptor dentro de un relé, ¿vale? Que conmute con una bobina que vamos a controlar con la tarjeta. Esta pieza de aquí sería un relé, este sería el puntero láser y este sería el motorcillo eléctrico que hemos colocado. Esto sería la parte de potencia, que como siempre estará gobernada por una parte de control. En la parte de control vamos a tener, vamos a ver, esto sería pues la tarjeta Arduino 1, ¿vale? Y dentro de la tarjeta Arduino vamos a utilizar un pin, por ejemplo el pin digital número 2, para excitar la bobina del relé, lo primero. Esto lo conectaríamos a GND, que pues sería la masa de la tarjeta Arduino. Todas estas conexiones a GND es como si fueran a este punto. Esto lo conectaríamos a GND. También necesitaríamos cerrar el circuito, perdón, de la fotorresistencia. Entonces podríamos utilizar los 5 voltios que nos proporciona el Arduino para colocar esta fotorresistencia, ¿vale? Que su símbolo, si no me acuerdo, era algo parecido. Si no mal recuerdo, era algo parecido a esto, ¿vale? Que sería donde le llegara la luz del láser. Entonces colocaríamos esta fotorresistencia a 5 voltios y por otra parte la colocaríamos también a la masa de la tarjeta. De forma que dependiendo de la... Perdón, aquí hay que poner una resistencia intermedia de 4,7K, ¿vale? Y pincharemos aquí, entre ambas resistencias, la fija y la variable, pincharíamos aquí en la entrada analógica, por ejemplo, entrada analógica número 0, para conocer cuál es la cantidad de voltaje que está cayendo en esta resistencia, ¿vale? Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que reciba, el valor de esta resistencia va a variar y el potencial que va a caer en ella como elemento resistivo también va a variar, ¿de acuerdo? Voy a colocar este cable un poquillo hacia arriba para que ahora no nos moleste, porque solo nos faltaría colocar los botones de marcha y paro, los cuales también son un circuito cerrado. Vamos a colocar otra vez aquí los 5 voltios del Arduino, este punto y este pues serían exactamente el mismo, es por no liar los cables. Los 5 voltios del Arduino nos podrían servir para conectarlo a masa, no sin antes poner una resistencia pull down de 4,7K, esto ya sí estaría a la masa de la tarjeta, y un interruptor que abra o cierra este circuito que vamos a llamar marcha. Y aquí vamos a pinchar con una entrada a la tarjeta digital, que por ejemplo va a ser el pin 3, ¿vale? Entonces el pin 3 sabremos si la marcha se encuentra cerrando el circuito, en ese caso recibiremos un 1 de los 5 voltios, o si la marcha no está pulsada, en ese caso recibiremos un 0 de que estamos directamente conectados a tierra, a la masa. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale?
no lo vamos a poner, no vamos a sacar otros 5 voltios aquí, vamos a enganchar aquí arriba, nos vendrían estos 5 voltios, tendríamos un botón de paro, una resistencia de 4,7K, este punto conectado a la tierra, a la masa, y pincharíamos aquí. Esta vez vamos a utilizar el pin 4 digital de la tarjeta, y con esto ya tendríamos el esquema eléctrico. Esta sería la parte de potencia, la primera que hemos explicado, todo lo que está a la izquierda del relé, y todo lo que está a la derecha sería la parte de control de nuestro sistema. Desde el punto de vista de la tarjeta Arduino, ya solo nos quedaría saber cuál es el programa que nosotros tenemos que cargar en esta tarjeta para que el proyecto funcione correctamente. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es abrir el IDE de Arduino, y una vez que estamos aquí, crearnos un programa en el que primeramente vamos a dar nombre a los pines que vamos a utilizar. Por ejemplo, pin LDR al pin 14, que es el pin analógico número 0. Vamos a llamar pin bobina al pin digital número 2, que es el que va a excitar el relé. Vamos a llamar pin marcha al pin digital número 3 y vamos a llamar pin paro, ¿vale?, al pin digital número 4. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable entera que se va a llamar lectura LDR, que va a albergar el valor que tenga el pin 14, el pin LDR, y que en un principio le vamos a poner por defecto el valor 0. Asimismo vamos a crear una variable booleana que va a albergar en su interior el estado en el que se encuentra el pin de marcha. Esta variable la vamos a llamar marcha y la vamos a iniciar como low, y lo mismo para el paro, y lo vamos a inicializar como high, ¿vale? Esto lo vamos a hacer por motivos de seguridad, para que el motor siempre comience parado en cuanto arranquemos el programa. Por último, vamos a crear una variable umbral, ¿vale?, que vamos a poder cambiar, y que en este caso va a valer 500, porque las fotorresistencias LDR funcionan de forma, por ejemplo, la que tengo yo aquí: cuanta más luz reciben, menos resistivas son, y cuanto más oscuridad son más resistivas. Por lo tanto, cuanto más oscuridad, más potencial cae en ellas, ¿vale?, más voltaje cae entre sus extremos. Yo he estado haciendo pruebas y he visto que recibiendo la luz del láser, el valor que proporciona esta variable lectura LDR es de unos 100, ¿vale? Teniendo en cuenta 100 es un número, ¿vale?, virtual, porque está mapeado entre 0 y 1024, ¿vale? Están mapeados los 5 voltios. 0 sería 0 voltios, 1024 serían 5 voltios, ¿vale? De forma que con el láser incidiendo directamente tenemos un valor de 100, y con oscuridad, cuando nosotros cortamos el haz de luz, tenemos un valor de 900, por lo tanto, pues entre 100 y 900, bueno, pues yo he puesto un umbral de 500, aquí ya dependerá de cada resistencia, y tendremos que hacer una prueba antes para ajustar este valor. Una vez que hemos terminado con las variables, vamos a inicializar el void setup, que ya sabéis que es una función que solo se ejecuta una vez al comienzo del programa, y vamos a declarar si los pines son de entrada o de salida. Por ejemplo, pues el pin analógico número 0, ya sabemos que es una entrada. El pin digital número 2, que será el de la bobina, ya sabemos que es una salida, porque es el que he puesto pin 9 dos veces. Es el de la bobina, ya sabemos que tiene que ser una salida, porque nos va a proporcionar 5 voltios. El pin de marcha es una entrada, y el pin de paro también es una entrada digital a la tarjeta, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, mira, nos cierra ya la llave sola. Vamos a inicializar el void loop, ¿vale?, que es una función, es un método que se va a ejecutar de forma cíclica, y por tanto le vamos a decir que la variable marcha, la variable booleana marcha, no es más que la lectura digital del pin marcha, ¿vale? Voy a copiar y pegar esto, porque habría que hacer lo mismo, exactamente igual, para el paro. La variable paro no es más que la lectura analógica del pin paro, y la variable lectura LDR no será más que la
la lectura analógica de la variable del pin, que hemos llamado pin LDR. Y con estas tres variables, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues como si esto fuera un lenguaje de contactos, le vamos a decir que si marcha está pulsado y además el paro no lo está, ¿vale? Esto se hace por seguridad y para dar prioridad al paro. Y además la lectura LDR es más pequeña que la tensión umbral que puede caer sobre la fotoresistencia, esto es, que está incidiendo la luz directamente sobre la fotocélula, pues entonces nos ponga el motor en marcha. Le damos tensión al pin de la bobina, ¿vale? Y nos pondría el motor en marcha. Por otra parte, si se cumple que el paro está pulsado, o bien algo nos ha cortado la fotocélula, eso quiere decir que la lectura LDR es más pequeña que el umbral, es mayor, perdón, esto lo he puesto mal, es mayor que la tensión umbral. En ese caso lo que vamos a hacer es parar la máquina quitándole tensión, qué manía tengo que poner quitándole tensión a la bobina, ¿vale? Y realizando este sencillo programa, nuestro proyecto debería funcionar perfectamente. Vamos a compilarlo para ver que no hemos cometido ningún error. Vemos que nos compila bien, solo tendríamos que dar aquí, y ahora no tengo conectada la tarjeta, entonces no me saltaría el error de USB no encontrado, de puerto USB no encontrado, pero bueno, simplemente cargaríamos aquí el programa y ya podría funcionar en nuestro sistema. Así que esto es lo que habríamos conseguido. Aquí tendríamos, pues este sería el haz de luz, ¿vale? Donde comienza el láser, rebotaría en el espejo y acabaría pues en esta zona de aquí, donde tenemos pues una fotoresistencia, que es la que nos marca pues la parada del motor, de tal forma que, como habéis visto antes, si esto está en marcha y yo corto, esta vez lo voy a hacer con la mano, el haz de luz, pues esto se para, evitando que pues me golpeen las cuchillas o la máquina hipotética que habría aquí. ¿De acuerdo? Así que like y suscribiros si queréis que se sigan haciendo proyectos de este tipo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.